Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI les da la más cordial bienvenida a un nuevo martes de la SAI en este 2024, un espacio donde convergen el conocimiento, el aprendizaje y también las buenas prácticas. Agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este maravilloso espacio. Yo soy Carolina Madrid y me da gusto presentarles la temática que desarrollaremos hoy en Martes de la SAI a cargo de nuestro conferencista Sebastián Arbeláez Aristizábal. Y antes de entrar en materia, queremos hacerles una invitación muy especial y es que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI es un centro de pensamiento y desarrollo profesional. Los invitamos a unirse a este gremio donde encontrarán una red de contactos, capacitación continua, asesoría técnica, descuentos especiales y también la oportunidad de participar en proyectos con el gobierno departamental. Visiten nuestra página web o contáctenos para más información. Únanse y hagamos crecer juntos a la SAI. Y gracias a todas las personas que se conectan en este espacio en vivo y también para quienes lo ven en diferido. Para dar inicio a este espacio, les cuento que la conferencia que tendremos hoy está titulada Cohetería Experimental, el siguiente paso. Como les comentaba, es Sebastián Arbeláez Aristizábal quien nos da una perspectiva sobre esta temática. Él es estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad EIA, orientado al campo aeroespacial, con énfasis en sistemas de lanzamiento y propulsión sólida. También es un aficionado a la aviación privada. Sebastián, es un gusto tenerte hoy en este martes de la SAI. Bienvenido. Yo también estoy muy contento de estar acá. Perfecto, puedes entonces iniciar en este momento con tu presentación. Excelente, entonces ya como Carolina lo mencionó, hoy vamos a estar tratando el tema de la cohetería experimental y la tratamos como el siguiente paso. Ya en breve vamos a explicar cómo se va a entender de dónde viene ese nombre, pero sí, comencemos. Entonces, primero empecemos como con un breve recorrido de lo que vamos a estar tratando. Primero me interesaría presentarme, que sepan un poquito más quién soy yo y como cuál ha sido mi recorrido por este campo tan interesante de la ingeniería, especialmente como del tema aeroespacial. Después vamos a tratar un poco de la terminología y conceptos básicos para que todos quedemos como en el mismo nivel y que podamos como conversar tranquilamente de temas un poquito más complejos. Vamos a hablar también de las etapas de la cohetería. Entonces, como las dimensiones o los niveles, el recorrido que una persona sigue en este campo. También después vamos a hablar de la cohetería en Colombia, del Estado, qué se ha hecho, qué se puede hacer. Después vamos a continuar con las implicaciones de la cohetería experimental, que es un campo muy particular y difiere de lo primero que vamos a exponer, que es como la cohetería, pongámoslo así, como con componentes comerciales. Y finalmente vamos a hablar cómo la cohetería experimental se vuelve como un catalizador importantísimo para el aprendizaje en el campo de la ingeniería. Entonces, bueno, continuemos con la presentación personal. Ya Carolina lo dijo, mi nombre es Sebastián Arbeláez Aristizábal, tengo 19 años, en este momento estoy en cuarto semestre de la Universidad de EIA en Ingeniería Mecánica. Aquí pues pueden ver algunas fotos que me describen brevemente.
Soy muy aficionado a todo el tema de cohetería, incluso por fuera del campo académico, todo lo que huele me genera un interés tremendo. También me encanta el mar. Eh, Toda mi vida he estado navegando y aparte de los cohetes también siento una pasión inmensamente grande por los aviones. Tengo la fortuna de poder volar bastante con mi papá. Entonces, digamos que toda la vida he tenido una exposición al tema aeronáutico pues, que se ha ido transformando y que concluye en este tema tan interesante que es la cohetería. Este año, junto con Julián Bustamante, que tengo entendido dio una charla hace poco de también cohetería, obtuvimos la certificación Trípoli en alta potencia nivel 1 y nivel 2, lo que nos permite operar cohetes del tamaño pues, y similares, pero el que se ve en la imagen acá a la derecha, la que estoy señalando con el mouse, son cohetes como de esa magnitud. Un proceso supremamente interesante que me dio bastantes aprendizajes y estoy muy contento de poderlos compartir hoy con ustedes. Entonces, empecemos por lo básico, los componentes de un cohete, porque estamos muy acostumbrados a ver lanzamientos de cohetes grandes, pues sea el Saturno V, con el que la humanidad llegó a la Luna, o el Falcon 9, que es el que actualmente opera SpaceX, y esos son cohetes geniales, pero digamos que esos conceptos no se traducen tan fácilmente a esos cohetes que en realidad son bastante más pequeños. La primera diferencia que tenemos que marcar es que esos cohetes son dispositivos no tripulados y no controlados. Una vez el cohete deja el riel, son muy pocos los que tienen una forma de ejercer cualquier tipo de control. Entonces, por eso existe un nivel tan alto de rigor en el proceso de diseño y de manufactura. Lo segundo es la propulsión. Cuando vemos cohetes de SpaceX, de la NASA, rusos incluso, vemos una llama que casi nunca deja una estela. Bueno, cuando está más arriba en la atmósfera empieza a dejar una estela, pero eso es por el mismo fenómeno que los aviones comerciales dejan como un rastro. Y no, pues entonces esos cohetes operan con un combustible líquido. Entonces tienen una fuente líquida, es un combustible líquido, un oxidante líquido, se junta en una cámara y ocurre una combustión. Imaginemos más o menos que es como un soplete, digámoslo así. Eso no, eso operan con un combustible, un propelente sólido que ya viene prefabricado y que en un principio uno no manipula. El motor se adquiere de forma comercial, se instala en el cohete y hay poca más manipulación como en ese campo. Entonces ya empecemos a realizar como aquí tenemos los planos a la izquierda, lo vemos en 3D, a la derecha es como una visualización más detallada de los componentes. Empezamos con el cono o la ojiva. Este cumple la función de ser el fuselaje más aerodinámico y digamos que actúa como un sello porque aísla todos los componentes que irán acá en la parte interior. Aquí habitualmente esto puede estar vacío si el cohete no está haciendo uso de una bahía de carga o pues, la sensórica que se lleve a bordo también se puede instalar en esta parte. Lo siguiente que vemos es como este rectángulo rosado, que acá se ve como un tubo de cartón. Eso es simplemente para unir los dos tubos del fuselaje exterior. Entonces, estos dos tubos que vemos acá. Y aquí abajo se ven bastantes cosas, pero vamos a ir uno a uno. Estos cohetes tienen algo bastante interesante, y es que, por ejemplo, los cohetes de la NASA no son reutilizables. SpaceX ha sido el pionero en ese tema de cohetes que se puedan usar más de una vez completamente. Pues, por ejemplo, los dos boosters laterales del transportador, esos estructuras blancas, sí eran reutilizables, pero digamos que es muy marcada la tendencia de que se puedan reutilizar aquí en la cohetería. Bueno, aquí no estamos hablando de cohetería experimental todavía, eso es como cohetería, como un hobby, pero habitualmente esos fuselajes se pueden reutilizar y lanzarse un sinnúmero de veces. Incluso en el proceso de certificación, Julián y yo tuvimos la oportunidad de compartir
con otra persona que tenía más de 50 lanzamientos con un solo cohete. Entonces, esos cohetes se tienen que recuperar de alguna forma. Entonces, aquí vemos como de esta parte que es roja y amarilla, y es un paracaídas. Entonces, lo que ocurre es que cuando el cohete llega al apogeo, se detona una carga pirotécnica y este cono sale eyectado, sale hacia adelante. Entonces, digamos que en ese instante el cohete se vuelve como una suerte de cañón y eyecta hacia adelante el cono, y el cono está atado al resto del fuselaje a través de una cuerda que se llama shock cord. Entonces, esa cuerda también sale y adherido a esa cuerda está el paracaídas. Entonces, el paracaídas se despliega y el cohete tiene un aterrizaje relativamente suave. Bueno, entre el paracaídas y la carga pirotécnica, que la carga pirotécnica habitualmente se instala en el motor, a menos que sea un cohete con otras características que ya se sale como del foco de esta charla. Bueno, entre la carga pirotécnica y el paracaídas tiene que haber algo que lo protege. El paracaídas está hecho de nylon, entonces es muy fácil que sufra un daño a causa de los gases calientes. Entonces se instala como una suerte de trapo o una tela que está hecha del mismo material que es de los guantes de soldadura, y eso lo protege bastante. Pues de todas formas la exposición es muy rápida, el evento de separación dura mucho menos de un segundo, pero sí es algo que hay que considerar. Y por último, este cilindro que vemos acá es de hecho el motor. Es impresionante que para un cohete de casi 2 metros, el cohete mide unos escasos, el motor, perdón, mida unos escasos 40 centímetros. Entonces, eso como que suma todos los componentes relevantes del cohete. También podemos observar las aletas, que, pues, que son un poco más evidentes, y cumplen la función de estabilizar el cohete, como dijimos. Una vez el cohete deja el riel de lanzamiento, no tenemos ninguna forma de ejercer control. Entonces, la presencia de esta aleta es supremamente importante para garantizar una trayectoria más o menos vertical, aunque sabemos que en la práctica es muy difícil lograr una trayectoria que esté perpendicular al suelo por factores de viento, imperfecciones del cohete, muchas cosas. Siempre ocurre una desviación, pero es importante intentar mitigarla incluso por factores de seguridad. Entonces, vamos a empezar a hablar de los motores sólidos. Aquí a la izquierda tenemos el ejemplo de un motor muy similar al que se usó en el cohete que les mostré. Es un motor que se dice que es desechable en el sentido que es de un solo uso. La parte exterior está reforzada con resina y es un fenólico y tiene una alta resistencia térmica, y en el interior están los granos de propelente. Aquí si revisamos la sección derecha, vemos que esta pieza blanca es el propelente y se dice que esos son granos. Entonces la forma en la que se entrega el combustible o en la que se habla de él, perdón, no combustible, propelente, son granos. Después se habla de un delay, que después de que termina de quemar el motor, pasa un lapso de tiempo que no tuvo que haber previsto, y después esos gases calientes que todavía existen dentro del motor y los que vienen de la quema del delay activan una carga pirotécnica que la podemos ver acá como este recipiente con un polvo negro que de hecho es pólvora, y eso es lo que libera el paracaídas. Tenemos dos familias principales de motores. Tenemos los motores desechables y los motores recargables, que eso tiene una complejidad mecánica mayor, son más costosos, pero a largo plazo terminan siendo más baratos porque para cada lanzamiento uno solamente tiene que adquirir el combustible y no la carcasa. Esas carcasas están hechas de aluminio y las toberas pueden estar hechas de grafito, incluso fenólico, resina fenólica, acero. Eso ya pues tiene muchísimas ramificaciones. Entonces también vamos a revisar la nomenclatura de los motores. Tengo entendido que Julián ya expuso parte de este tema, pero creo que nos sobra hacer un breve repaso. Los motores se nombran con una letra. Entonces se habla de A, B, C, D, y la forma en la que están ajustadas esas letras que es 2 a la N. Entonces hablamos del impulso del motor. Entonces, un motor categoría delta, se nombran en alfabeto fonético, entonces delta, categoría D,
tiene el doble de la potencia que un motor Charlie. Entonces, no es una escala lineal, escala muy rápido. Y aquí incluso en la columna derecha de esta tabla podemos revisar los niveles de la cohetería, baja potencia, mediana potencia, y ya las cohetería de alta potencia, que es la que requiere una certificación expedida por varios organismos, eso lo revisaremos en breve. Ahora, hay una diferencia que hay que marcar y es entre el impulso y el empuje. El empuje es la fuerza que el motor es capaz de hacerle al cohete, en cambio el impulso es el área debajo de esta curva. Entonces, el motor va a generar un empuje durante cierto tiempo. Entonces, como el total de empuje en el tiempo que está encendido es el impulso, y eso es lo que se usa para clasificar el motor. Después de la letra, entonces se puede decir que si tiene un motor Golf, por ejemplo, viene un número, y eso es el empuje promedio. Entonces, por ejemplo, un Golf 80 es un motor con máximo 160 newton segundo de empuje, de impulso, y con un empuje de promedio de 80 newtons. Y ya después habitualmente aparece otro número que hace referencia al lapso de tiempo que hay entre que se acaba de consumir todo el propelente y que estalle la carga pirotécnica para facilitar la separación. Entonces, cuando hablamos de propelentes y combustibles, el propelente más usado es APCP, que es de una cifra en inglés que es Ammonium Perchlorate Composite Propellant. Es un propelente compuesto y tenemos que aclarar que no son intercambiables los términos propelente y combustible. El combustible, digamos que es como el que aporta la energía para la reacción, pero el propelente ya tiene también un agente oxidante que le entrega el oxígeno a ese combustible para que sea capaz de liberar toda su energía. Entonces, por ejemplo, en motores que funcionan con APCP, el oxidante es perclorato de amonio y son los que podemos observar aquí en la columna izquierda. Esos son varios granos de APCP y es el combustible como por defecto que se usa en este campo de la cohetería. O sea, tanto como cohetería amateur como cohetería experimental. Y acá a la derecha podemos observar un propelente que es fabricado a base de nitrato de potasio, que es un agente químico que se usa mucho como un fertilizante, y sorbitol, que es un alcohol de azúcar, aunque es curioso porque incluso se puede usar azúcar de consumo diario, sucrosa. Acá a la derecha, de hecho, a la derecha extrema tenemos un ejemplar y un motor simplemente que no está caracterizado en el sentido que no se sabe el empuje y el impulso, sino que simplemente se construyó para poner a prueba una tobera, pero está operando con el combustible ya mencionado, con sorbitol y nitrato de potasio. Y eso se le denomina KN del nitrato de potasio y SB del sorbitol. Entonces el nombre completo es KNSB. Entonces lo que se vio en la tabla que exponía como la nomenclatura de los motores es que hay niveles. Entonces vamos a hablar primero de cohetería de baja potencia, que está muy relacionada con el modelismo espacial y son réplicas de cohetes que se usan ya a gran escala, sea el cohete Soyuz, por ejemplo, que se usa en Rusia, el cohete Vulcan usado por Estados Unidos, todos esos, o también como en el campo educativo, se le da preferencia a eso porque son cohetes supremamente seguros, vuelan poco, entonces se pueden disparar desde un patio trasero, desde un parque si el espacio lo permite. En la cohetería de mediana potencia empezamos a entrar con motores más potentes, empieza a aparecer el uso de APCP, en baja potencia se usa principalmente pólvora, pues digámoslo coloquialmente, esos motores funcionan como un volador, y ya después pasamos a cohetería de alta potencia, que cubre desde motores que dejan de ser de mediana potencia y que pasan como un umbral de un empuje promedio superior a los 80 newtons o un impulso total superior a los 160 newtons segundo. Y ya en cohetería de alta potencia podemos hablar de el cohete que se ve aquí a la derecha, que fue el cohete con el que obtuve la certificación nivel 1, y ya cohetes que incluso pueden llegar a cruzar la línea de Kármán, lo que está, pues
es la línea que separa el espacio de la Tierra, pues, de la atmósfera, y es a 100 kilómetros de altitud. Entonces, ¿qué ventaja tiene la cohetería amateur? Y por qué es como tan popular, de pronto no aquí en Colombia, pero por ejemplo en Estados Unidos es un hobby supremamente popular, existe un sinnúmero de empresas, y es porque es, pues por un lado es supremamente segura, porque digamos que el componente más riesgoso, que son los motores, no los tiene que fabricar el usuario, sino que vienen ya fabricados, caracterizados y certificados de fábrica, y están desde motores muy, digámoslo así, livianos. Es un cohete en motores que tienen un empuje de 5 newtons a motores que pueden llegar a tener 1000 newtons de empuje. Entonces aquí podemos observar un motor que es un cuarto de A, o sea, es un motor supremamente liviano que se usaría, por ejemplo, en este cohete que se observa en la esquina inferior derecha. Después empezamos a pasar a cohetería de mediana potencia, que son motores categoría Golf, Foxtrot y Eco. Y esos, por ejemplo, los motores que se ven como en esta carcasa de color negro, son motores que funcionan con APCP. En cambio, los que se ven encapsulados en estos tubos de cartón funcionan con pólvora. También en este tema de la cohetería amateur existen un sinnúmero de kits que te permiten iniciar muy fácilmente en este campo. Este, por ejemplo, incluye una plataforma de lanzamiento, el controlador de lanzamiento, que es lo que permite hacer una ignición segura del motor, y 2 kits. Y lo excelente es que, pues, reiterando, pues, está desde el cohete más básico y digamos que más sencillo hasta unos motores de un desempeño altísimo. Existe toda la gama. Entonces, por ejemplo, este cohete es un kit y está operando con un motor comercial, al igual que todos estos. Pero como hay motores y cohetes de altísima potencia, están cohetes muy básicos y muy sencillos como este. Como se mencionó anteriormente, existe un sinnúmero de empresas y documentación. Pues es muy común que esas empresas produzcan series de videos que se pueden encontrar muy fácil en la red, donde te acompañan en el proceso de construcción. Entonces tú no solamente compras un kit, sino el acompañamiento. Tú adquieres el kit y las herramientas necesarias y y tranquilamente puedes como estar acompañado y que te vayan resolviendo las dudas continuamente. Y eso es una herramienta fundamental para alguien que tiene poca experiencia. Y también están como las empresas que cubren, podemos revisar hace kits más bien básicos o para un nivel de entrada. En cambio, LOC fabrican kits que tú requieres de una certificación nivel 2 para operar. Incluso venden kits para obtener una certificación nivel 3, que es la certificación más alta que se puede obtener con cualquier organismo. Y está Aerotech, que es el fabricante de toda esta gama de motores que se expuso anteriormente. También este tema de la cohetería amateur tiene algo genial, y es que ya hay organizaciones que se han encargado de regularlo. Estas dos organizaciones son pertenecientes a Estados Unidos, aunque Trípoli tiene, digámoslo así, embajadas por ejemplo, en Australia, Inglaterra, España, y ya han producido, pues, y a través de la experiencia generan como una serie de protocolos y reglamentación para hacer de la cohetería como una actividad segura. Entonces, no solamente está eso, sino un repertorio inmensamente grande de conocimiento. Entonces es supremamente conveniente estar asociado a alguna de estas dos, y son las que tienen la capacidad de expedirte las certificaciones de alta potencia que ya mencionamos. Y otro factor que no siempre se tiene en cuenta, pero la cohetería como un hobby viene desde hace muchísimo tiempo, aunque no sea tan popular aquí en Colombia y en Latinoamérica y a veces en el resto del mundo, pero hay gente con muchísima experiencia y existe como la noción de querer transmitir todo ese conocimiento a nuevas generaciones. Entonces yo he tenido
la buena suerte de ir 2 veces a este tipo de eventos y tú puedes hablar con personas que tienen 60, 70 años y llevan 50 años de su vida involucrados en este campo. Entonces, la cantidad de conocimiento práctico que están dispuestos a transmitirte y el acompañamiento es genial. Hace que uno de verdad se enamore como de este hobby. Entonces, ya seguimos como con la cohetería en Colombia. En Colombia, tristemente, no se ha desarrollado tanto la cohetería formal. Pues podemos decir que lo más desarrollado lo está haciendo la Fuerza Aérea en ese momento con su programa de desarrollo de un cohete, ya no es cohetería amateur, sino que es cohetería experimental. Pues ellos quieren desarrollar también el método de propulsión y lo quieren hacer usando KNSB. También la empresa, las anteriormente conocida como Cipsela, este año va a ser la segunda iteración del concurso de cohetería deportiva, donde se invita a estudiantes de colegios. El año pasado fue exclusivamente colegios, pero este año también proponen, o le extienden la oportunidad a universidades que participen en retos de mediana potencia. Pero, ¿cuál es el problema y digamos que como el mayor obstáculo que tendría que superar la cohetería en Colombia si queremos seguir el camino que es como el modus operandi en Estados Unidos, que sería cohetería amateur? Es la importación de motores. Son, pues, son piezas pues, son supremamente seguras y absolutamente caracterizadas. Se sabe muy bien cómo se deben almacenar, cómo se deben transportar, y digamos que si se hace bien no hay ningún riesgo. Además, con el APCP, digamos que lograr una ignición súbita y no planeada es bastante complejo. La energía de activación de ese propelente es alta, pero no dejan de ser materiales explosivos y lo que en la industria del transporte se conoce como una carga peligrosa. Entonces, aquí en Colombia no está tan desarrollado no están tan desarrollados los canales para la importación de esos motores. Entonces, aquí surge el tópico de esta charla y es la cohetería experimental. La cohetería experimental tiene algo genial y es que te propone tú salirte como del paradigma operacional de comprar el motor o los motores y tú aventurarte y fabricar tu propio motor con tu propio propelente. Entonces, obviamente, pues en un principio se percibe como algo mucho más riesgoso, pero realizado en un entorno académico y formal donde se ha tenido acceso a la documentación adecuada, pues no cumplen ningún riesgo. Incluso en Estados Unidos es supremamente común, no al mismo nivel que comprar motores, obviamente, pero es común que la gente fabrique sus propios propelentes, tanto en APCP como en propelentes a base de nitrato de potasio. Y digamos que la cohetería experimental corre en una suerte de paralelo a la cohetería amateur, ya que tú puedes partir desde cohetes supremamente básicos. Por ejemplo, aquí en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, parece más un volador. De hecho, es una prueba de vuelo de un motor. Hasta unos motores de altísima potencia. En la esquina superior derecha vemos un cohete experimental que logró cruzar la línea de Kármán, y vemos que existen tanto motores desechables como este que se observa aquí en la izquierda, en la esquina superior izquierda, y en el centro como un motor recargable hecho de aluminio. Entonces pasamos a tratar con el tema de la propulsión en cohetería experimental. En la cohetería amateur está estigmatizado que solamente se usa propulsión sólida porque es supremamente segura y nuevamente le ahorra al usuario el hecho de tener que manipular oxidantes, combustibles, sino que todo eso ya viene empaquetado de forma segura y es simplemente instalarlo en el cohete, instalar el sistema de ignición y poco más. Y también se ha visto que se use motores híbridos, pero no es como el status quo. En cambio, la cohetería experimental de verdad está abierto a cualquiera de estas 3 opciones, que sería, aquí a la izquierda podemos observar un cohete Vulcan haciendo uso tanto de propulsión líquida en la etapa central
como, como dos boosters sólidos en los extremos. Después aparece el motor híbrido, ese lo opera la empresa Virgin Galactic, y esos son vuelos suborbitales donde llevan turistas al espacio. Y ya está como lo que es más tradicional en la cohetería a gran escala, que es los motores que operan con un propelente y un oxidante líquido. Entonces, cada uno de esos tiene sus ventajas y sus desventajas. Fundamentalmente, en lo que destacan los motores sólidos es que son motores supremamente confiables, con muy pocas piezas. Son una carcasa, una tobera y los granos de combustible, esencialmente. Entonces, son motores supremamente confiables, pero tienen el inmenso inconveniente que una vez encendidos no se pueden apagar. Son como un fósforo y ya solamente se van a detener cuando se consuma todo el propelente. Y que en algunos escenarios no es lo más seguro tener el oxidante mezclado con el combustible desde el principio. Después aparece el motor híbrido, que es un combustible sólido y un oxidante líquido. Se puede usar como combustible caucho, resinas, parafina, y el oxidante habitualmente es peróxido de hidrógeno o oxígeno líquido. Este tiene la ventaja que es bastante seguro, es más fácil de manipular, es más sencillo de operar que un motor líquido, tiene menos piezas. Entonces, poco a poco, aunque no fue el foco de la industria aeroespacial por mucho tiempo, ha aparecido un nicho donde es supremamente útil. También, por ejemplo, en satélites o en cohetes medianos, se ha visto que aparecen varias propuestas. Y por último están los cohetes líquidos, los motores líquidos, perdón, que son los más eficientes y se vienen usando desde muchísimo tiempo. Entonces, se sabe muy bien cómo operarlos y cómo diseñarlos. Ese es un problema que ha aparecido con los motores híbridos, que como han visto pocas aplicaciones, todo lo que se hace es, pues, digámoslo así, nuevo. En cambio, es el opuesto con los motores sólidos, que son incluso más antiguos que los motores líquidos. Entonces, en el campo, pues como en el área de cohetería experimental que estamos trabajando en ese momento, nos hemos enfocado mucho por optar por un propelente sólido, por la simpleza de esos mismos. Entonces, lo primero que tenemos que regresar a lo que hablamos de los granos de propelente para empezar como a entender mejor los motores sólidos. Los granos se pueden fabricar tanto dentro del motor de una vez, como se observa en la imagen del centro. Aquí en la imagen se está sosteniendo el motor de una vez. Lo que se observa, esta pieza blanca es la carcasa, y el propelente se está compactando directamente ahí, adentro. O los granos se pueden fabricar por fuera del motor y se cargan una vez el motor esté listo para ser usado, como se observa en la imagen de la izquierda. Aquí se logra derretir el sorbitol, que actúa como una matriz, y se disuelve el nitrato de potasio. La ventaja con un trabajo, pues con una fabricación de los granos en caliente, es que se pueden lograr geometrías más complejas, como se observa en la esquina inferior derecha, y cada geometría del grano logra un comportamiento distinto de la curva de empuje, pues, empuje versus tiempo. Entonces, fundamentalmente puede existir como 3 tipos de granos regresivos, que empiezan generando una alta potencia y bajan, neutrales o neutros, que generan más o menos la misma potencia a lo largo de su operación, y progresivos, que va aumentando. Y fundamentalmente lo que termina eso es el área de combustión. Entonces, si revisamos, por ejemplo, en un grano tubular, también se les dice de cilindro hueco, son granos progresivos, ya que a medida que se expande el frente de adentro hacia afuera, del centro hacia la parte externa, el área va aumentando.
Entonces aumenta el área, más gases calientes fluyendo y aumenta el empuje. Pero si revisamos el de abajo, que consta de un cilindro y una barra, nos damos cuenta que a medida que se propaga la llama, el frente, el cilindro va a exhibir el mismo comportamiento que un grano tubular, pero en el centro hay una barra que pierde área de superficie. Entonces el área permanece más o menos constante y el grano exhibe un comportamiento neutro. Entonces, dependiendo de lo que se quiera lograr con cada motor, se puede experimentar con cada tipo de grano. Vale la pena aclarar que estos no son los únicos tipos de grano que existen. Hay una infinidad de distintos granos, todos con sus propias características. Aquí, por ejemplo, podemos revisar un motor que es cilíndrico, y ese es el comportamiento, pues, y aquí podemos revisar como el comportamiento del mismo. Es un motor tipo I678, entonces I es la clase, hace referencia al impulso total, y el 678 es el empuje promedio. Vamos a ver que opera por 0.9 segundos, el tiempo de operación de esos motores es verdaderamente corto, pues en cohetes de esta escala ya, aunque incluso en cohetes más grandes como el transbordador espacial, esos cohetes rara vez operan por más, esos motores, perdón, operan por rara vez más de 5 minutos. El impulso específico hace referencia a la eficiencia en la que se convierte una unidad de propelente en empuje. La presión máxima, que es un factor supremamente importante que se tiene que tener en cuenta a la hora de diseñar la carcasa y la tobera. Se tiene que seleccionar un material que sea capaz de aguantar esta presión, que es 140.27 bar, supera los 2000 psi. Después revisamos la presión promedio, la velocidad de salida de los gases y la masa de propelente. Vemos que es bastante. Este motor funciona con 3 granos cilíndricos, digámoslo más bien tubulares, tiene una cavidad en el centro, y vemos que exhiben un comportamiento progresivo. Y a medida que se va consumiendo el propelente, perdón, entonces aumenta el área de superficie, aumenta el empuje. Y tenemos forma de disminuir el zoom. Bueno, aquí creo que este indicador de diapositivas está obstruyendo la leyenda o la guía, pero cada una de estas líneas representa algo distinto. Y es muy interesante porque se muestra la relación entre la presión interna y el empuje. Entonces, la presión depende del área de superficie quemada en ese momento, y el empuje depende de la presión interna. Entonces vemos que todo muestra más o menos como el mismo comportamiento, excepto la masa de propelente, que cae continuamente, pues se va consumiendo a medida que el motor opera. Este tipo de herramientas también son supremamente interesantes porque pues, tienen la capacidad de diseñar una tobera optimizada para sacarle el máximo provecho a esos gases que están a una temperatura muy alta, a una presión muy alta. Entonces, de una vez son capaces de diseñar la tobera. Y aquí podemos ver, por ejemplo, un motor diseñado en una carcasa de aluminio con una tobera y un sello en la parte superior que no se puede observar, digámoslo así, una tapa, que están hechos en acero inoxidable. Aunque la tobera también se puede diseñar en grafito. Esa es usada en motores que se usarán una vez, más que nada en motores desechables. Y acá podemos, por ejemplo, observar el proceso de manufactura de torneado de esta tobera. Entonces ya por fin pasamos a la cohetería experimental en el ámbito universitario, y como se propuso en el índice, es un catalizador inmenso para el aprendizaje en una carrera de ingeniería. No tiene que ser necesariamente ingeniería aeroespacial, porque de verdad que el desarrollo de un cohete y todo lo que se involucra es un espacio de convergencia de disciplinas que uno no se imaginaría. Entonces, como en cohetería experimental estamos en
pues aparece la necesidad de diseñar nuestros propios motores, tenemos que tener una forma de caracterizarlos. Entonces aquí a la izquierda se puede ver un banco de pruebas, el cual cuenta con una celda de carga, digamos que es como una báscula, en términos más coloquiales, y lo que esta hace es producir las curvas de empuje versus tiempo que ya vimos anteriormente, con las que ya estamos familiarizados. También tenemos una controladora de lanzamiento. Estos cohetes operan por ignición eléctrica adentro del motor, cercano a la parte superior. Revisemos acá, por ejemplo. Aquí adentro se instalaría un ignitor eléctrico. Es una pequeña resistencia cubierta por un material pirotécnico que logra logra encender todo el motor de una vez. Entonces, en los videos que los invito a que revisen cuando concluya esta charla, se puede observar que inmediatamente se observa un poco de humo en la parte inferior del cohete. Rápidamente todo el motor hace ignición y el cohete sale a una velocidad tremenda hacia arriba, porque es una ignición súbita de todo el motor a la vez. Entonces, en la controladora de lanzamiento tiene que existir un sistema de seguridad, uso de este switch acá, el sistema de ignición en sí, que es este botón rojo que logra cerrar el circuito, y una forma en la que se tiene que monitorear el voltaje para saber que si se va a lograr hacer ignición, si se va a lograr calentar esas resistencias hasta el punto que detone se enciende el material pirotécnico y encienda todo el motor. También se tiene que diseñar una plataforma de lanzamiento, como le están viendo acá, que tiene que ser capaz de aguantar todos esos gases calientes que salen del motor. También en cargas útiles aparecen los tan famosos CANSATs, son dispositivos de electrónica de poco tamaño y poco peso que tienen la capacidad de sensar distintas variables. Pueden revisar calidad del aire, altitud, temperatura, orientación, posición. Las posibilidades son ilimitadas. Entonces, lo que quería comunicar como con todas estas, con todo ese hardware que se necesita, es que se necesita personas que sepan de programación, de electrónica, de sistemas eléctricos, aerodinámica, termodinámica, mecánica de fluidos. Entonces, eso no solamente está limitado a una carrera, sino que cada disciplina domina muy bien un tema y pues se logra como ese tipo de sinergia para lograr una misión exitosa. Acá anteriormente, con la imagen del torneado, también se quería hacer la mención que se tiene que tener muy claro las propiedades de cada material que se va a emplear, y no es coincidencia que la carcasa esté hecha de aluminio y la tobera esté hecha de acero inoxidable. Se propone que la carcasa esté hecha de aluminio porque el aluminio es supremamente dúctil y no es férreo. Entonces, en el caso que se acumule un exceso de presión dentro del motor, en vez de estallar y generar fragmentos, simplemente se va a expandir y los gases empezarán a salir por una pequeña ruptura que ocurre habitualmente en el centro del motor. Entonces, digamos que hace como que la operación de esos motores se asegura. Nuevamente, no sobra resaltar que se tiene que tener muy claro los protocolos de seguridad y que tiene que haber como una atención al detalle muy marcada a lo largo de todo el proceso de diseño y de manufactura, pero se pueden instalar, pongámoslo así, como eslabones en cada etapa del proceso, y eso permite que sea un proceso más seguro para todas las personas involucradas. Porque cuando uno lanza un cohete, uno no solamente tiene que pensar en los que operan los granos, fabrican los granos, ensamblan el motor, lo montan en el cohete y se va al pad de lanzamiento y ya. No, uno tiene que pensar que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, cuando es un cohete de 2 metros, 3 metros, tiene que ser muy consciente del daño que eso podría generar si no se hace una operación correcta, si no se libera el paracaídas no se infla bien. Entonces, todo ese, como tener tal nivel de control de todas esas variables obliga a que se vaya formando un equipo de trabajo con personas
con habilidades muy marcadas y en un entorno de tanta exigencia, porque digamos que el resultado en un tema en cohetería experimental es binario, pues fracaso o es un éxito, los éxitos parciales no son comunes. Entonces, al tener tanto rigor, se añade como una capa extra a un proceso de diseño o de simulación que no es tan común en otros procesos. Entonces, sí, digamos que fuerza a una atención al detalle elevada y nuevamente pues obliga a la convergencia de un sinfín de áreas de estudio. Creo que anteriormente no mencioné la ciencia de los materiales, que es absolutamente fundamental tanto en manufactura como en operación. Y ya para concluir, quiero dejar aquí mi información de contacto. Siéntanse en total libertad de contactarme si se enfrentan a cualquier tipo de dudas. Me gusta mucho contestar preguntas y me encantaría tener la oportunidad como de que se entusiasmen y que se encuentren como tal nivel de interés en en este campo, porque bueno, casi 50 minutos creo que no le hace justicia a lo bonito que es este tema de la cohetería, sea cohetería a pequeña escala, cohetería a baja potencia, hasta cohetería experimental que de verdad que no tiene límites. Entonces, sería un honor para mí poder contestar cualquier tipo de pregunta, duda. Dispongo de bastante material, tanto introductorio como avanzado, para cualquier persona que le interese y quiera aprender un poco más del tema. Y ya para concluir del todo, invito a Carolina a que les muestre un par de videos de algunos de los cohetes que se vieron a lo largo de esta presentación. Podemos volver a poner el video. Bueno, parece que no se está viendo. Okay, sí, de 2 metros 30 centímetros, operando con un motor J270. El apogeo de este cohete fue aproximadamente 1 kilómetro y la recuperación fue exitosa. Ahí se observa el mismo lanzamiento con cámara lenta. Este operaba con un motor comercial, no fue un motor fabricado por ningún estudiante ni ninguno de nosotros, fue un motor adquirido en el mismo campo en el que lanzamos. Y sí, poco más. Sebastián, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros en este martes de la SAI, por traer a colación este tema tan importante y también tan entretenido para todas las personas que nos ven a esta hora. Esperamos entonces contar contigo en más espacios como estos, porque como dices, es un tiempo muy corto para poder hablar en detalle de esto. Claro que sí, Carolina, y nuevamente muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y a ustedes por recibirme y darme este espacio. Claro que sí, también los invitamos entonces a que hagan sus preguntas, las pueden dejar en los comentarios de este en vivo o también pueden compartirlas a través del correo de Sebastián, que se los repito por aquí. El correo es sebastian165.arbeláez@gmail.com. Sebastián, nuevamente entonces muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este martes. Excelente, gracias. Y gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas, atentas, participando también con sus preguntas. Esperamos que este espacio haya sido de muchísimo provecho. No olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, @SciAntioquia. Allí podrán tener mucha más información de las actividades y eventos que seguiremos desarrollando durante este año. Nuevamente agradecemos a SICA, nuestro patrocinador, y también quien hace posible este maravilloso espacio. Esperamos entonces vernos con ustedes en el próximo martes de la SAI. Que tengan una feliz noche.